Bueno, pues esta noche tenemos a María José Rubio y bueno, ¿cómo presentarla? Pues tiene un currículum tan extenso que si queréis lo podéis buscar mariajoserubio.com y ahí tenéis toda su obra y todo, pero brevemente decir, bueno, pues que es historiadora, que es escritora, que es filósofa y bueno, que tenéis también pues diferentes ensayos y también novela histórica, especialmente también de historia española, de las reinas españolas. Y bueno, pues ella se define también pues que su pasión es la cultura, las letras, los libros, las ideas, y las personas inspiradoras. Entonces hoy pues nos va a hablar de una gran mujer, santa, mártir, copatrona de Europa y bueno, pues una gran santa, ¿no? Que es Edith Stein. Así que María José, pues muchísimas gracias y tú ya es la palabra. Pues muchísimas gracias. La verdad es que es toda una responsabilidad y un honor enorme hablar pues de Edith Stein, que es una de las, bueno, para mí uno de los grandes personajes, ¿no? Es inspiradora a tope, o para mí por lo menos ha sido una mujer tremendamente inspiradora, tanto como santa como en todo su recorrido intelectual. Si quieres, entro ya de lleno en ella, ¿no? A mí lo que me llamó de Edith Stein es precisamente ese camino intelectual. Para los que somos muy intelectuales o estamos rodeados de libros, es una mujer tremendamente inspiradora. Ella tuvo un momento de conversión, ahora como veremos en su vida, que vamos a recorrer un poquito su vida, es una buscadora de la verdad y durante mucho tiempo no la encontraba, era buscadora de la verdad. Ella tiene una frase maravillosa que dice, durante mucho tiempo mi única oración fue la búsqueda de la verdad. Y a mí esa frase me caló profundísimo, porque muchas veces los que somos intelectuales la cabeza se te llena de libros y yo me sentí muy identificada con esto, ¿no? Que muchas veces yo creo que Dios te habla donde tú, lo que es tu medio de vida. Y para los que mi medio de vida o para los que su medio de vida son los libros, muchas veces Dios te habla a través de los libros. O sea, Dios te encuentra donde tú estás. Le pasó a Teresa de Jesús, a Teresa de Ávila, pero le pasó también a Edith Stein, ¿no? Ella necesitaba encontrar la verdad de una manera muy intelectual y allí encontró a Dios, ¿no? Allí fue a buscarle Dios. Bueno, es interesante, me hubiera encantado compartir con vosotros un PowerPoint, pero para que vierais las fotografías de ella, que también son muy bonitas, pero bueno, trataré de ilustrarlo lo mejor que pueda. Bueno, es una santa importantísima porque es una patrona de Europa. O sea, Juan Pablo II designó 5 patrones de Europa, entre ellos 3 mujeres. De las 3 mujeres son Santa Catalina de Siena, Santa Brígida de Suecia y Edith Stein, que es la única mujer contemporánea que es patrona nada menos que de Europa. Muy impactante porque se trata de una mujer que era judía. Es una judía conversa y durante mucho tiempo atea. Es decir, cómo pasa una mujer de ser judía, atea, confesa, o sea, reconocida, a ser patrona, copatrona de Europa, ¿no? Una conversa, una santa cristiana copatrona de Europa. Es decir, es un camino tremendamente interesante que llamó mucho la atención a Juan Pablo II. Edith Stein está muy vinculada a Juan Pablo II porque precisamente, digamos que compañeros de estudios de Edith Stein fueron profesores de Juan Pablo II, es decir, que Juan Pablo II la conocía de una manera muy personal y por eso tiene esta vinculación tan directa, ¿no? Y que a mí me parece también muy interesante, ¿no? Juan Pablo II también fue un papa filósofo y un santo y hace lo mismo que ella, ¿no? También es una santa que es un símbolo muy moderno hoy porque une lo que es razón y fe, ¿eh? Esto que también es muy de Benedicto XVI, la unión de la razón y la fe, es una santa que une eso, ¿no? En un momento tremendamente interesante de la historia de Europa, entre guerras, bueno, que une la filosofía, la teología, el feminismo, porque también es una mujer feminista, como vamos a ver, es decir, que reúne muchas cosas que son muy modernas, ¿eh? Y eso, bueno, pues es un puzzle maravilloso en una mujer que llega a ser santa y copatrona de Europa, ¿no? Tremendamente interesante. Su vida, como vamos a ver también, es una escalera lógica. Ella era una mujer muy lógica que necesitó ir ascendiendo, o sea, su conversión es una ascensión lógica. Ella necesitaba, como buena filósofa, ir ascendiendo lógicamente, ¿no? Por eso no es una santa, como diría Teresa de Ávila, su inspiradora, Dios nos libre de devociones bobas, ¿no? Entonces, ella es una mujer con una devoción
que adquiere esa devoción cristiana a través de la lógica, ¿no? Necesita seguir unos pasos ascendentes que le lleven de verdad a comprobar bueno, la verdad de la fe, ¿no? Vamos a entrar ya un poquito, bueno, otra de las cosas muy interesantes en Edith Stein es que ella misma escribe su autobiografía. Es una escritora, además de todo, pensadora y escritora. Y tenemos el privilegio de que ella misma escribe su autobiografía en una necesidad de entenderse a sí misma. Cuando está en el proceso de conversión, justo antes de convertirse, necesita explicar su vida, necesita encontrar la explicación a lo que a ella le ha pasado, ¿no? De dónde viene su conversión, encontrarle el sentido a su vida. Ella dice en esa autobiografía que no cree en las casualidades, o sea, entiende su vida a toro pasado como un camino en el que Dios le estaba hablando, ¿no? Aunque ella no pudiera entenderlo, toda su vida tenía un sentido porque Dios le estaba hablando en cada una de las cosas que ella pasa. Entonces es muy interesante porque deja su autobiografía escrita justo en el momento en que se convierte y por lo tanto es posible conocerla pues, muy profundamente y entender ese camino de conversión, ¿no? Por eso es también tan interesante. A mí aquí me encanta compararla con Steve Jobs, porque no sé si habéis escuchado ese famoso discurso que Steve Jobs dio en la Universidad de Stanford, donde hablaba de esos puntos, esos dibujitos de puntos que hacíamos de niños, que no sabíamos qué dibujito era hasta que completabas el dibujito. Y eso es lo que hace Edith Stein, su vida, entender los puntos que habían configurado su vida y que desde su conversión los entiende, ¿no? A toro pasado. ¿Se me entiende? ¿Me seguís? ¿Sí? Bueno, pues ella nace en Prusia, vamos a recorrer un poquito su biografía para entenderla. Nace en Prusia en 1891, en una familia judía que se dedicaba al negocio de la madera en Silesia, una familia enorme, ella es la pequeña de 11 hermanos, una familia muy trabajadora, con una madre judía muy practicante, pero se quedan huérfanos cuando Edith Stein tiene solo 2-3 añitos, o sea, prácticamente no conoce a su padre. Por lo tanto, la figura materna es muy importante en su vida. Una madre que se hace cargo del negocio, una judía muy practicante, muy disciplinada, muy severa, muy dominante de sus hijos, ¿no? Ella conoce esa fe judía de su madre, ¿no? Es una niña extraordinariamente inteligente desde pequeña. A pesar de ser la pequeña de la familia, todo el mundo reconoce en ella una brillantez intelectual impresionante, una niña muy introvertida, muy lectora, bueno, una mente privilegiada, ¿vale? Estudia en Prusia hasta los 14 años y es en los 14 años cuando tiene su primera crisis existencial. Ella decide abandonar los estudios, a pesar de toda su brillantez en el colegio, que incluso iba a cursos más adelantados, decide abandonarlo todo porque tiene una crisis existencial impresionante con solo 14 años, se va a vivir a Hamburgo a casa de una hermana mayor y es allí donde se reconoce como atea. O sea, ya con solo 14 años, ella dice, perdí la costumbre de orar con toda conciencia y por propia decisión. Es decir, esto es típico de Edith Stein. Todo lo que ella hace tiene que ser a conciencia, porque lo ha pensado bien. Es una mujer que la fe también la va a encontrar de esa manera, ¿no? Totalmente a conciencia. Y ella en este momento se reconoce atea. O sea, dejé de orar porque sí, o sea, porque decidí que esto no era verdad y a conciencia, ¿no? Eso nos da muy bien el perfil de quién era ella. Bueno, su madre le convence para volver a los estudios, entra en la universidad en Breslavia con 18 años y decide estudiar psicología. Es decir, ya vemos aquí a la mujer interesada en el mundo intelectual, interesada por conocer a la persona, le gustaba la filosofía, pero en ese momento la filosofía se había convertido tanto en el mundo de las ideas, tan idealista, que prácticamente se había convertido en el mundo del subconsciente, en psicología. Es decir, la filosofía y la psicología eran prácticamente iguales en ese momento. Por eso ella entra a estudiar psicología. Se encuentra con una carrera que no le llena, con un vacío existencial enorme, encuentra que la psicología es una ciencia sin alma, es decir, que no encuentra eso que ella está buscando, ¿no? Está buscando una verdad, pero no sabe dónde buscarla, ¿no? Por eso la vida de Edith Stein es esta búsqueda constante de la vida, de verdad entender de qué va la vida, ¿no? Bueno, la psicología le aburre muchísimo, pero allí ya empezamos a ver a esta mujer también luchadora, reformista, se hace feminista en la universidad, lucha por el derecho al voto de las mujeres, por los derechos civiles, una mujer muy combativa, también muy, muy valiente, ¿no? Y es allí en Breslavia, con esta psicología que no le llena, donde escucha hablar
de Edmund Husserl, que para quien no le conozca, bueno, es uno de los grandes filósofos del siglo XX, es el padre de la fenomenología, que es una corriente de filosofía que ahora explicaremos un poquito, un auténtico renovador de la filosofía en el siglo XX, ¿no? El que decide, él era matemático, Husserl era matemático, y decide que hay que rescatar la verdad en la filosofía, o sea, volver la filosofía a la realidad, sacarla del mundo ideal de las ideas, del idealismo y del relativismo, y volver a la verdad, a la realidad de lo que las cosas son. Ese es el gran lema de la fenomenología, volver a la realidad de las cosas, ¿no? A que la filosofía pueda ser una ciencia real, a la que agarrarse. Entonces, ella escucha hablar de Husserl, escucha hablar, le voy a enseñar este libro, del gran libro, no sé si se ve, el gran libro que había escrito Husserl en ese momento, que eran las investigaciones lógicas, que curiosamente, bueno, yo he intentado leerlo y os aseguro que no paso de la 5ª página, o sea, es un libro complejísimo, muy complejo, que Edith Stein lee pues con 18 años, y no solo lo lee, sino que lo entiende. Una mujer con una intelectualidad impresionante. Bueno, escucha hablar de Husserl y escucha que Husserl tiene alumnas. Tiene una alumna, filósofa, Hedwig Conrad Martius, tiene este nombre complicado, pero que es una mujer muy importante, como luego veremos en la vida de Edith Stein, que la acompaña luego en su conversión. Y bueno, Edith Stein decide que ella tiene que ir a donde está Edmund Husserl y esta filósofa, ¿no? Que era en la Universidad de Gotinga. Así que ella aparece allí en la Universidad de Gotinga con sus 20 años, en 1913, y ahí cambia radicalmente su vida. Entra en contacto con todo ese grupo de filósofos, alumnos de Husserl, donde estaba gente tan interesante como Max Scheler. Max Scheler era cristiano, es el creador de la ética de los valores, daba clase a los alumnos hablando de los valores desde el punto de vista cristiano. Estaba von Hildebrand, es otro filósofo maravilloso que tiene unos libros preciosísimos, ya convertido también al cristianismo. Estaba Adolf Reinach, que era otro judío, también convertido al cristianismo, es decir, toda una serie de judíos que, bueno, el propio Edmund Husserl era judío, también converso, es decir, todo un grupo de judíos que se habían convertido al cristianismo y estaban practicando toda esta filosofía, ¿no? También conoce allí a Roman Ingarden, que va a ser el profesor de Juan Pablo II, es decir, que entra en un grupo de gente ya consolidada que la reciben con todo amor, y ella empieza a contactar con esta gente brillantísima que ya están convertidos al cristianismo. Es donde ella empieza a ver gente ya conversa, sin que se pueda convencer por sí misma, o sea, los admira, pero ella necesita sentir esa verdad en realidad, ¿no? Bueno, de todo ese grupo hay que decir que Edmund Husserl era un hombre hosco, antipático, en fin, difícil de trato, que va a ser su maestro y su director de tesis, pero realmente quien a ella le llena en ese grupo es este Adolf Reinach, que es también un filósofo muy interesante, ya converso, que es el que la acoge con todo cariño, y ella encuentra en casa de Adolf Reinach y de su mujer este calor del cristianismo. Ella vive la primera Navidad que pasa en esa universidad completamente sola, la vive en casa de Adolf Reinach y de su mujer. Por primera vez asiste a una Navidad cristiana, empieza a notar que allí hay un calor humano que ella no había encontrado ni en su religión judía ni en otros sitios. Empieza a encontrar algo que le empieza a ablandarle el corazón, ¿no? Pero Edith Stein es dura de mollera, por decir así, tiene un muro de razón, está deseando encontrar esa verdad, pero hay algo que se lo impide, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Queréis preguntar a alguien algo, lo que sea? Bueno, pues allí en Gotinga, en esta universidad, empieza a hacer su tesis doctoral sobre empatía, que es también un estudio muy importante que hace Edith Stein. Es la primera que habla de la empatía. Ahora ya todos estamos acostumbrados a la empatía, pero entonces es la primera que realmente habla de la empatía como esa manera que tenemos de conocernos, en el encuentro a las personas, de manera que en la empatía el otro te conoce a ti mejor que tú te conoces a ti mismo. Es una apertura al otro, la empatía es una apertura al otro donde nos permitimos conocernos uno a otro, ¿no? Mejor que nos conocemos a nosotros mismos. Bueno, ella es la primera que habla de la empatía de una manera muy elevada, pero bueno, muy interesante. En medio de estos estudios universitarios ocurre la Primera Guerra Mundial.
entre 1914 y 1919, todo se detiene en Alemania, incluso los profesores marchan al frente de guerra. Este Adolf Reichnach, que ella adoraba y con el que realmente empieza a entender el calor del cristianismo, marcha al frente de guerra. Ella misma se alista como enfermera de la Cruz Roja, voluntaria, y conoce, asiste en un hospital en el frente oriental de Alemania, pues a moribundos, a heridos de guerra, en combate, es decir, vive un mundo sórdido, el mundo sórdido de los heridos de guerra, y ella empieza a entender ahí el sufrimiento humano, ¿no? Es la primera vez con que se encuentra con esa cruz, digamos, viva, ¿no? Le impacta mucho heridos que llevan pues estampitas y que rezan. Y ya, digamos que es el encuentro en la guerra con esa cruz sin saber muy bien a qué agarrarse, ¿no? Ya vive el sufrimiento de una manera muy directa, sin tener la esperanza de una fe ni nada de eso, ¿no? Bueno, en esta etapa de la universidad, si tenéis preguntas me vais haciendo, por favor, ¿eh? Digamos que su etapa de escritora filósofa. Ella escribe muchísimo, es una escritora muy prolífica, muy difícil de leer, pero en toda esta etapa universitaria, incluso después ya de la guerra, cuando vuelve de la guerra, es su etapa de escritos filosóficos. Tiene muchísimos escritos filosóficos, bueno, podría hablar causalidad psíquica, individuo y comunidad, investigación sobre el Estado, muchos estudios filosóficos, estrictamente filosóficos, ¿no? De una altura enorme. En estos escritos ella empieza también a definir lo que es la persona, a definir a la persona como pues un ser unitario, corporal, racional, relacional, libre, a definir lo que es la comunidad frente a la sociedad, es decir, armar todo lo que es la filosofía personalista, ¿vale? ¿Qué significa ser persona frente a individuo? ¿Qué significa ser una comunidad frente a una sociedad? A poner el foco en las personas, ¿no? Ella es también una de las filósofas fundadoras del personalismo, del cual también luego es partícipe Juan Pablo II, ¿no? Bueno, pues toda esta etapa filosófica y la guerra y todo esto, Edith Stein se agota intelectualmente. Ella tiene una lucha intelectual impresionante porque está rodeada de gente cristiana, está en contacto ya con el cristianismo, pero tiene ese muro intelectual que no le permite vivir una fe como verdad. Y eso a ella le agota totalmente, hasta el punto que entra en una depresión. Estuvo a punto de suicidarse, ella lo cuenta en su autobiografía, que deseaba tirarse a los coches para morir porque estaba completamente deprimida, agotada. Bueno, ella luego entiende que era el propio Dios que la estaba agotando, ¿no? Secando en su intelectualidad. Pero ella es una combatiente, ¿no? Quería, pues, a través de la intelectualidad encontrar esa verdad que no era capaz, pero sabía que estaba ahí, pero necesitaba vivirla, ¿no? Empieza ahí, digamos, este proceso poco a poco, que ella va contando también, de cómo entra el cristianismo, cómo empieza a sentir el cristianismo, ¿no? Y tiene detalles, por ejemplo, como que lee a San Agustín, lee las Confesiones de San Agustín, un libro maravilloso que al que no lo haya leído, por favor, es uno de los libros más hermosos que se ha escrito en la historia de la literatura, es preciosísimo, las Confesiones de San Agustín, también un converso, ¿eh? Luego tiene otros detalles como que paseando por Frankfurt, pues entra en la Catedral de Frankfurt, simplemente como una turista, y allí encuentra a una ancianita que venía de hacer la compra con una cesta de huevos y vio como esta ancianita pues, se acercaba al frente de la catedral, se arrodillaba en un banco y simplemente rezaba un Padre Nuestro, como en un diálogo muy íntimo con Dios, y tranquilamente se marchaba con su cestita de huevos por la catedral. Entonces ella dice que eso le impacta muchísimo, esa forma del cristianismo como una intimidad con Dios, que ella no había vivido en el judaísmo, esa posibilidad de tener un diálogo con Dios de una manera tan íntima, ¿no? Una persona simplemente arrodillada en 5 minutos en un Padre Nuestro. Bueno, esa intimidad le llama mucho la atención. Y luego también en el Museo de Frankfurt se enfrenta, recorriendo las salas, se enfrenta a las esculturas griegas, que dice que, bueno, que eran muy bonitas, pero que la dejaban completamente fría. Y sin embargo se enfrenta a unas figuras de una pasión, de una crucifixión, figuras tallas de madera del gótico, y le impactaron muchísimo pues el sentimiento del sufrimiento, de que ahí estaba pasando algo que ella sintió que
algo estaba ocurriendo ahí, que otras cosas no la removían, pero ella empezaba a sentir como estas pequeñas cosas que tocaban su corazón, ¿no? Sin saber muy bien hacia dónde. Pero realmente el punto de inflexión de su conversión, ya el derrumbe de ese muro intelectual que ella había levantado, es la muerte de Adolf Reichnach, este profesor que la había acogido, con quien había vivido la primera Navidad en Gotinga. Adolf Reichnach muere en el frente, en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, en Bruselas. Él, se había alistado, por supuesto, y él desde las trincheras estaba escribiendo filosofía, estaba escribiendo un tratado precisamente sobre Dios, sobre filosofía y Dios, desde las trincheras de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es muy emocionante. En las trincheras, bueno, no sé si sabéis, precisamente como lo único que asomaba en las trincheras era la cabeza, porque se tenían que asomar a ver qué estaba pasando, pues Adolf Reichnach muere de un tiro en la cabeza. Es una pérdida que deja desolados completamente a todo el grupo de filósofos de Gotinga, porque era un personaje queridísimo, y la deja a ella completamente desolada. Pero una de las cosas que más impactan a Edith Stein es la reacción de la viuda de Adolf Reichnach frente a la muerte de su marido. Recordamos que esa pareja, Adolf Reichnach y su mujer, se habían convertido, eran judíos, se habían convertido, eran protestantes, pero cristianos, y la esperanza con que la viuda vive la muerte de su marido, o sea, lejos de Edith Stein, cuando fue a darle el pésame, esperaba encontrarse una viuda completamente desolada, deshecha, y se la encontró una mujer con esperanza ante la muerte. Y Edith Stein dice que en ese momento fue cuando entendió la cruz. Os voy a leer una frase que dice ella, bueno, que dice un amigo que la conoció, que dice: el impulso decisivo para su conversión fue, por lo que Stein me contó, ella misma lo contó, la manera en que su amiga, la señora Reichnach, con la fuerza del misterio de la cruz, aceptó el sacrificio que la muerte de su marido le había infligido. Es decir, la reacción de los cristianos ante la muerte, esa esperanza de vida y el entender, bueno, pues la muerte pues como parte de una cruz en vida, fue lo que terminó de derrumbar por completo a Edith Stein en su búsqueda de la verdad. A partir de allá empieza a entender muchísimas cosas. Pero además de esta muerte, otra cosa todavía que le impacta más es que Adolf Reichnach había encargado que sus escritos legó sus escritos a Edith Stein, pidiéndole que corrigiera ella lo último que ella había escrito para editarlo. De tal forma que a Edith Stein le toca corregir y editar todo lo que su profesor Adolf Reichnach había escrito en las trincheras. Es decir, un hombre que había escrito en plena frente de guerra, había escrito sobre Dios. Es un libro precioso, unos apuntes preciosos que escribe Adolf Reichnach y que impactan muchísimo igualmente a Edith Stein, ¿no? con esa responsabilidad. Y una de las frases que había dejado él escrito, Adolf Reichnach, es esta, ¿no? ¿Qué ha de ocurrir en mí para recibir y comprender las cosas como son? Esto es pura fenomenología, es decir, las cosas son, la realidad es, y lo que tenemos que hacer nosotros es abrirnos a la realidad, a entender, abrirnos a lo que la realidad es. Esto es lo que había convertido a la mayor parte de estos filósofos judíos a través de la fenomenología, el abrirse a la realidad. Es decir, Dios está en la realidad y lo que hay que hacer es abrirse a la realidad. Y una vez que tú te abres, la realidad es una cosa donada. Los valores, la realidad te invade, la verdad te invade cuando te dejas abrir te abres a la verdad. Y eso es lo que Adolf Reichnach, el mensaje que Adolf Reichnach dejaba como legado a Edith Stein, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo para comprender las cosas como son? ¿Qué tengo que hacer para abrirme a la realidad? Yo creo que esto es definitivo en el camino espiritual de Edith Stein. Bueno, a todo esto, este derrumbe, se une una serie de fracasos personales en su vida, porque ella había sido también ayudante y secretaria de su maestro, Adolf Husserl, con el que terminó enfadadísimas, acabaron, como se dice, rompiendo peras, no partiendo peras. Acabó muy enfadada con su maestro, Edmund Husserl. Además, por ser mujer y judía, tuvo el acceso prohibido a la cátedra de filosofía, primero por ser mujer y más tarde, cuando llega Hitler al poder, se le unen las dos cosas. A pesar de ser una mujer brillantísima,
una de las grandes filósofas en ese momento de Alemania, tuvo el acceso a la cátedra de filosofía completamente prohibido por ser mujer, se había muerto su gran profesor y además tuvo un fracaso amoroso que la dejó también pues, muy decepcionada. Estaba completamente enamorada de un filósofo, Hans Lips, y este filósofo pues, tampoco acababa de comprometerse y ella quedó pues, en este momento en que el cristianismo venía a derrumbar su muro, se le sumaron toda esta serie de fracasos como obligándola a desprenderse de todas las cosas a las que ella se agarraba, ¿no? Y también de la política, porque ella había intentado también entrar en política, igual se decepcionó muchísimo de la política. De tal manera que ella escribe a Roman Ingarden, al que va a ser luego maestro de Juan Pablo II, esta carta, ya en octubre de 1918, que es definitiva, ¿no? Donde ella ya reconoce esta conversión. Le dice: jamás vuelva a desearme la felicidad según usted la concibe, pero en otro sentido hoy mismo. No sé si de mis comunicaciones anteriores ha deducido ya que tras larga reflexión, más y más me he decidido por un cristianismo positivo. Fijaros qué interesante, porque está hablando de reflexión, cristianismo positivo, es decir, todavía está en la cabeza, ¿no? Ha decidido hacerse cristiana, pero todavía está aquí en la cabeza, ¿no? Dice: esto me ha librado de la vida, que me había tirado por tierra, y al mismo tiempo me ha dado fuerza para retomar otra vez agradecida la vida. Por tanto, puedo hablar en el sentido más profundo de un renacimiento. Aquí ya tenemos su conversión. Dice: una está como delante de un enorme montón de escombros. Esa es su vida, ¿no? Montón de escombros, indecisa, sin saber por dónde comenzar. Es preciso construir una nueva casa, pero ¿cómo? Es terriblemente misterioso, ¿no? Vemos muy, muy interesante cómo ella hace esta imagen, ¿no? De los escombros, el muro que se le ha derrumbado, tiene todos los escombros delante, la decisión de hacerse cristiana de una manera positiva, pero ¿por dónde empezar? No sabe por dónde empezar, ¿no? Y es en ese momento justo cuando su amiga Hedwig Conrad Martius, esta filósofa que realmente era por la que ella había llegado a Gotinga, le invita a un verano a una casa de campo que tenía en Alemania a pasar ese verano con ella. Esta Hedwig Conrad Martius ya era cristiana y bueno, pues ayuda a Edith un poco a asimilar lo que le está pasando. Y es en esta estancia, en casa de esta amiga, donde aparece otra de las cuestiones definitivas, que es la lectura del libro de Santa Teresa de Jesús, el libro de la vida, que es otro de esos libros que si alguien no ha leído es fundamental. Eso es un libro que derriba cualquier muro, ¿no? Bueno, pues Edith Stein lee a Santa Teresa en ese momento, en este verano, y según cuentan, según cerró el libro, ella dijo: he aquí la verdad. Es decir, que encontró esa verdad que ella venía buscando, como el comer a lo largo de su vida, encontrar una verdad que de verdad la sintiera no solo de cabeza, sino que llenara todo su corazón, lo encuentra en Teresa de Jesús, en ese libro impresionante que no puede dejar a nadie indiferente. Es un libro que, una de dos, o piensas que Teresa de Ávila está loca, o piensas como Edith Stein: si esto es verdad, mi vida tiene que cambiar radicalmente, que es lo que le pasó a ella. Decide en ese momento bautizarse. O sea, es el libro que definitivamente decide la conversión de Edith Stein. Decide en ese momento bautizarse. Esta filósofa, Conrad Martius, es su madrina de bautismo, y es ahí donde decide que Teresa de Ávila es bueno, pues su inspiración de conversión, su madrina de conversión además, ¿no? Diríamos. Es muy interesante la comparación que encuentra Edith Stein en Teresa de Ávila, ¿no? ¿Qué encuentra una filósofa de esa categoría en Teresa de Ávila para decir esto es la verdad, ¿no? Pues encuentra precisamente otra buscadora de la verdad, porque Teresa de Ávila también era una gran amante de los libros, por eso dice que líbrenos Dios de las vocaciones bobas. Encuentra a una mujer que también estaba agarrada a los libros, que vive la fe con una realidad impresionante. Teresa de Ávila, la fe, Jesús está en la cocina, es una realidad, Dios está en el mundo real, y eso es lo que convence a Edith Stein, ¿no? La vivencia de Dios en el mundo real, ¿no? Bueno, a partir de ahí tenemos otra Edith Stein completamente diferente. Tenemos ya la Edith Stein cristiana. Quiso meterse inmediatamente a monja carmelita, quería seguir el camino de Teresa de Ávila y no lo hizo en ese momento por no matar a su madre del disgusto. Su madre era una judía convencida,
cuando se enteró que su hija se había convertido, prácticamente dejó de hablarla, toda su familia la dio completamente la espalda, porque para una familia judía de esa categoría tener una conversa era lo peor que les podía pasar. Y Edith, por respeto a su madre, decide esperar para su entrada en el convento, ¿no? Así que en ese momento se convierte con 30 años ya, lo que hace es dedicarse a la docencia en instituciones, en colegios de mujeres, en colegios de dominicas en Alemania, es decir, ser pues, docente, profesora, instructora de niñas en colegios, ¿no? Y ahí empieza algo muy interesante también, porque ella estuvo a punto de abandonar toda su actividad filosófica, ¿no? Estaba tan convencida de que tenía que entregar su vida a Dios, de que había encontrado la verdad, de que estaba dispuesta a dejar de filosofar, a dejar de ser la mujer brillante que era en la filosofía del siglo XX. Fijaros qué capacidad de entrega y de entregarse a una verdad que había entregado y que había encontrado. La suerte es que Edith Stein estuvo muy bien rodeada siempre de buenos consejeros. Tuvo siempre padres espirituales y confesores que, lejos de decirle abandona todo, entendieron que no se podía desperdiciar semejante capacidad intelectual, semejante cerebro, que era bueno, pues un valor añadido a la fe cristiana, ¿no? Que una mujer filósofa de esa categoría pudiera ahora hablar de cristianismo. Así que empieza una nueva etapa como intelectual, que es la de los escritos cristianos, la filosofía cristiana, donde ella empieza a unir toda esa fenomenología que ya traía y la une a la teología. Se hace una auténtica especialista en Santo Tomás de Aquino y trata de fusionar las dos cosas que ella traía, ¿no? La teología cristiana y la filosofía que ella ya traía de todos sus estudios filosóficos de muchísima altura. Entonces empieza a escribir unas cosas interesantísimas, muy complejas, porque ella, claro, con esa altura intelectual, pues los escritos de Edith Stein no son nada fáciles, incluso los teológicos, pero bueno, es una mujer que aporta muchísimo a la teología, ¿no? A esa unión de razón y fe y de filosofía y teología. Ahí escribe una de sus obras cumbres, que es Ser finito y ser eterno, que es una de sus obras maestras, donde habla precisamente de esta fusión de la razón y la fe, donde dice, por ejemplo, existen dos caminos que conducen a la verdad, ¿no? Si bien la razón natural no puede llegar a la verdad suprema y más elevada, sí puede, sin embargo, alcanzar un grado. Es decir, la razón natural alcanza un grado en el descubrimiento de la verdad. Sin embargo, a partir de ahí es la fe la que viene a elevar a la razón natural para llevarla más arriba, a la verdad suprema, ¿no? Es decir, que no son contradictorias. La razón natural llega hasta un límite, pero luego es la fe la que contribuye a elevar esa verdad, ese conocimiento de la verdad, a unas cotas superiores, que es la verdad absoluta, que es Dios, ¿no? Y ella dice incluso que la razón natural se convierte en irracionalidad si se empeña en no reconocer la verdad superior, es decir, en no reconocer la fe. Es decir, que la razón natural puede ser el muro en el que ella se había topado, ¿no? Si no reconoce con humildad que la fe puede contribuir a una razón superior, ¿no? A una verdad superior. ¿Se me entiende? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, si no me decís cualquier cosa. Bien, avanza un poquito más. Bueno, ella también en este momento hace una definición del amor que es muy bonita. A mí me encanta, creo que es una de las grandes frases de Edith Stein, que dice: amar a una persona implica dar una respuesta a su valor personal y participar de ese valor, así como tratar de protegerlo y conservarlo. Es decir, que amar es reconocer el valor de la otra persona, proteger el valor de la otra persona, conservar el valor de la otra persona, abrirse al valor de la otra persona. Me parece que es una definición pues, muy bonita, muy, muy elevada de lo que es el amor. En esta etapa también, aparte de esos escritos, encontramos a la Edith Stein feminista, que es muy interesante. Es en esta etapa donde empieza a escribir, da muchísimas conferencias y escribe libros sobre la mujer desde el punto de vista cristiano. Y yo creo que podemos hablar de feminismo, porque el feminismo ya se hablaba en el siglo XIX. Mujeres cristianas y conservadoras hablaban de un feminismo cristiano y conservador. Por tanto,
ella, Edith Stein, que ya desde jovencita había luchado por la igualdad de los derechos, por la igualdad, por el voto femenino, se enfrenta aquí a esta petición de, bueno, de los derechos femeninos desde el punto de vista cristiano y hace una definición de lo que podría ser un feminismo cristiano pues muy interesante, ¿no? Ella habla de que la mujer trata de definir, sobre todo en un libro muy bonito que se llama La mujer, pues qué significa ser mujer, ¿eh?, a ojos de Dios, o vivir el cristianismo con toda la integridad y el talento y la posibilidad femenina, ¿no? Entonces, ella habla de la mujer como imagen de Dios desde esa espiritualidad femenina que le es propia, que es completamente diferente de la espiritualidad masculina. Habla de la mujer como especialmente marcada por la maternidad, ¿eh? La mujer que es corazón del mundo, que está dotada para acoger al mundo como una madre y que no necesariamente es una maternidad física. Ella, por ejemplo, no va a tener hijos porque no se casó nunca, pero que es una maternidad también espiritual, ¿eh? Que la mujer es madre en la sociedad, ¿eh? No solo de hijos suyos propios, sino de la humanidad. Está llamada por el corazón a ser madre de la sociedad. Y luego a ser compañera del hombre. Esto es muy interesante, esta es la visión más feminista, ¿no? Ella dice que la mujer debe poder ejercer cualquier vocación a la que se sienta llamada, cualquier vocación a la que se sienta llamada, ¿eh? Y ser compañera del hombre de tú a tú. Igual que a ella le han vetado, fue una víctima, ¿no?, de esto, le vetaron el acceso a la cátedra de filosofía por ser mujer, o sea, que sabía muy bien de lo que hablaba, siendo una mujer tremendamente brillante. Pues ella lucha por eso, porque la mujer sea compañera del hombre en cualquier cosa a la que se sienta llamada, en cualquier oficio a la que se sienta llamada, no una rival, sino una compañera del hombre, ¿no? Y luego, pues por supuesto, a imitar el modelo de la Virgen María, ¿no?, como mujer ideal. Es decir, que ella da una visión pues muy interesante de este feminismo que luego se ha ideologizado muchísimo, pero que, bueno, que también existe este feminismo, esta posibilidad de vivir un feminismo cristiano, ¿no?, que es muy, muy interesante. Bueno, llega finalmente el punto en que Hitler llega al poder en 1933, la madre de Edith Stein muere y ella ya encuentra bueno, pues la vía libre para entrar al Carmelo, ¿no? Su madre había fallecido, bueno, con Hitler en el poder lo tenía todo absolutamente ya vetado, o sea, imposible ejercer la docencia, los judíos tenían absolutamente judío de raza, o sea, ni siquiera servía haberse convertido, completamente vetada la posibilidad de ser docente, no tenía ninguna posibilidad de vida. Así que es el momento en que ella decide entrar en el Carmelo, hacerse monja, profesa, escribe su autobiografía en ese momento para dejar explicación de su vida antes de entrar a monja y bueno, pues decide con 41 años entrar en el Carmelo, hacerse carmelita descalza con 41 años, novicia, pasando toda la dureza del noviciado y la belleza también al mismo tiempo, ¿no? Pero con 40 y tantos años, que hay que armarse de valor. Y ella dice en este momento una frase muy bonita que dice: si no conocemos lo que recibimos, no despertamos a amar, ¿no? Hay que ser consciente de de la fe que uno ha recibido, de los dones que uno ha recibido para sentir ese agradecimiento enorme y ese amor enorme por lo que recibimos, ¿no? El amor y el conocimiento viene unido, ¿eh? Se conoce lo que se ama y se ama lo que se conoce. Bueno, pues es en este momento, en 1933, justo cuando Hitler asciende al poder, cuando Edith Stein entra al Carmelo con 41 años. Llevaba 12 años ya de conversión, pero es en este momento cuando pasa a ser de Edith Stein a Teresa Benedicta de la Cruz, que es el nombre que ella adopta como monja. Hace los votos perpetuos con 47 años, los votos perpetuos. Ahí estuvo también pensando en que tenía que abandonar por completo toda su actividad de escritora, toda su actividad intelectual ya como monja y, sin embargo, tuvo siempre esos consejeros espirituales, esos padres espirituales que la animan a seguir escribiendo, a no, dentro de las posibilidades que le ofrece el Carmelo, no abandonar su actividad intelectual. Y ahí están los escritos más bonitos de Edith Stein, son de este momento, bueno, de Teresa Benedicta de la Cruz,
escribe un libro que se llama La ciencia de la cruz, que es un homenaje pues a San Juan de la Cruz, es una belleza del libro. Pero el entrar, ya estamos llegando al final, el entrar en el Carmelo no le libra de la persecución nazi. Precisamente los nazis persiguieron también a los judíos conversos al cristianismo para que el cristianismo no fuera una vía de fuga, curiosamente, y Edith Stein se había significado muchísimo como filósofa, como profesora, y por lo tanto era una mujer muy conocida, y fueron a por ella. O sea, la Gestapo la buscó dentro del Carmelo. Tratando de ocultarla, la propia orden de las Carmelitas la mandó a Holanda, la ocultaron en un convento en Echt, en Holanda. Le acompañó allí su hermana, Rosa, que también se había convertido al cristianismo, no como monja, pero se hizo la portera del convento, y estando incluso allí oculta en el convento de Echt, la Gestapo fue a sacarla del convento, a ella y a su hermana. En 1942, en agosto de 1942, la llevan a Auschwitz, al campo de concentración de Auschwitz, y allí prácticamente estuvo 7 días porque fue directamente a la cámara de gas. Se cree que muere en torno al 9 de agosto de 1942. Ese es el día en que se celebra hoy todavía su santo, el 9 de agosto, y muere así, realmente como una... Ella siempre se consideró como una expiadora de la raza judía. De hecho, ella nace, esto se me había olvidado comentarlo, nace el día de Yom Kippur, y ella siempre sintió que su vida era una expiación de los judíos, que su vida tenía sentido en esa conversión al cristianismo, y ahora morir como judía en Auschwitz. O sea, hace todo el recorrido. Por eso es tan interesante, Juan Pablo II la hace copatrona de Europa precisamente por esto, porque representa esa Europa del siglo XX, es que lo representa todo. La intelectual, la filósofa, vive la Primera Guerra Mundial, es judía, vive el nazismo, se convierte al catolicismo y muere perseguida por el nazismo en las cámaras de gas, como una judía conversa, expiando y uniendo todo, ¿no? Bueno, el judaísmo y el cristianismo. Eso es muy interesante. Por eso cuando la canoniza Juan Pablo II, ya en 1998, él dice: hoy se nos presenta a Santa Teresa Benedicta de la Cruz como modelo en que tenemos que inspirarnos y como protectora a la que podemos recurrir. Que la nueva santa sea un ejemplo de nuestro compromiso al servicio de la libertad y en nuestra búsqueda de la verdad. Ella nos dice a todos: no aceptéis como verdad nada que carezca de amor, y no aceptéis como amor nada que carezca de verdad. Para mí esa es la frase que a mí más me inspira de Edith Stein. A mí esta frase me ha golpeado siempre muchas veces en cosas de mi vida, ¿no? No aceptéis como verdad nada que carezca de amor, y no aceptéis como amor nada que carezca de verdad. El amor y la verdad es lo mismo. Donde no hay verdad no hay amor, y donde no hay amor no hay verdad, ¿no? Así que esto es ya la última frase que dejo de ella, que dice: el criterio último del valor de un hombre no es que aporta a una comunidad, a la familia, al pueblo, a la humanidad, sino si responde o no a la llamada de Dios. Eso es como ella resume su vida, ¿no? Ella, al final de mucha batalla intelectual, sintió que respondía de una manera absolutamente radical a esa llamada de Dios, a esa llamada de la verdad, ¿no? Y yo creo que eso es el resumen de Edith Stein, ¿no? Esta buscadora de la verdad radical, que fue capaz de unir la razón y la fe de una manera impresionante, muy acorde a la modernidad, una mujer moderna, valiente, con muchísimo talento, y que estaba pues dispuesta a entregarlo absolutamente todo por lo más radical, que es hacerse monja de clausura, y que sin embargo pues Dios la llamó también para que ese talento, esos dones intelectuales pues siguieran brillando en el camino de Dios, ¿no? Así que eso ha sido María José, mi recorrido. muchas gracias. Algunas preguntas que me han llegado, Sí. ¿vale? Una me pregunta, ¿cómo mantuvo la esperanza? Yo no sé si en sus escritos se puede como entrever cierta esperanza o alegría, o dentro de todo ese recorrido que parece como un poco así como de sufrimiento, ¿no?
¿cómo mantuvo esa esperanza o cómo era ella en ese sentido de alegría o de... Pues yo creo que más que una mujer alegre, porque es una mujer bastante pensadora, incluso depresiva, porque sufrió depresiones. Yo creo que es una mujer que vive la verdad. O sea, cuando ella encuentra la verdad es lo que es que no le cabe duda, eso es verdad. Entonces, todo sufrimiento y todo lo que pasara en su vida tenía el sentido de la verdad. Yo creo que eso es la gran, bueno, a lo que ella se aferra, a lo que sostiene su vida, que eso es verdad y que pase lo que le pasa bueno, por una vivencia de la verdad. Es Dios, ¿no? Sí, al final la verdad nos aferra a la vida, ¿no? ¿Cómo, o sea, yo pienso mucho en todo lo que has ido diciendo, ¿no? De Edith Stein, o sea, su capacidad de buscar la verdad y que creo que tú compartes con ella, ¿no? De esa manera como tan íntima. En un mundo como el actual, en el que parece que la verdad se da ya por inalcanzable, ¿cómo crees que Edith Stein contestaría, ¿no? A las personas que dicen, mira, la verdad no la podemos alcanzar, no hay una verdad absoluta, tú tienes la tuya y yo la mía, ¿no? ¿Qué diría ella? Pues mira, ella encuentra en la batalla en que ella estaba batallando por encontrar la verdad, hay un momento en que encuentra otra cosa muy interesante, que descubre, a ver si lo recupero y os lo leo, que es el dejarse en manos de Dios, el descanso en Dios. Cuando ella estaba agotada, hay un escrito muy bonito que os lo voy a tratar de recuperar aquí, donde ella habla del descanso en Dios. O sea, ya cuando estaba agotada, mm, decide ponerse en manos de Dios, o sea, dejar de luchar y ponerse en manos de Dios. Abandono. El abandono, justamente. Lo trataría de buscar si lo encuentro, pero dice, mira, dice, hay un estado de descanso en Dios, de total suspensión de toda actividad de la mente, en el cual ya no se pueden concebir planes, ni tomar decisiones, ni hacer nada, sino que entregado el propio porvenir a la voluntad divina, uno se abandona al propio destino. Bueno, es más largo, pero dice, yo he experimentado ese estado como consecuencia de una experiencia que, sobrepasando mis fuerzas, consumó totalmente mis energías espirituales y me quitó cualquier posibilidad de acción. Es decir, que se agotaba de hacer las cosas por ella misma. Y ahí es cuando descubre el estado de descanso en el espíritu, de abandono a Dios. Dice, todo este sufrimiento tiene que tener un sentido y yo no sé cuál es. Y me agoto de intentar pensarlo por mí misma. Y entonces eso es muy bonito también, ¿sabes? Ella descubre ese descanso en Dios, bueno, el abandonarse. Sí. María José, mil millones de gracias. De verdad. Hemos Bueno, disfrutado y gracias por acercarnos a esta gran santa. muchas gracias a vosotros. Espero que haya sido pues, de interés, que yo haya sido capaz de explicar a Edith Stein como yo lo entiendo desde el punto de vista biográfico. Y si es así, pues De verdad que sí, de verdad que sí. Gracias. muchas gracias a vosotros. Buenas Gracias. noches. Hasta luego. Hasta Adiós. pronto.